Tomemos los números naturales. Los números naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etc. Estos números, que son los más sencillos que uno puede tener, se emplean, se usan para representar cantidades. Digamos, por ejemplo, cantidades de piedras. El 0 indica que no tenemos ninguna piedra, el 1 que tenemos una piedra, el 2 que tenemos 2 piedras, el 3 que tenemos 3 piedras y así sucesivamente. Los números naturales se usaron desde la prehistoria en realidad para ese fin, para representar cantidades. El 0, una aclaración histórica, en realidad se usó mucho después. El 0 es un número que se introdujo más adelante. En la prehistoria se usaban los números del 1 en adelante, pero bueno, ese es un detalle histórico que podemos no tomar en cuenta en este momento. Los números naturales entonces representan cantidades. Las dos operaciones más sencillas que uno puede hacer con los naturales son la suma y la resta. ¿Qué representan la suma y la resta? La primera interpretación, la más natural, la que uno tiene más a mano, la primera que uno se le ocurre, es que sumar representa agregar cosas y restar representa sacar cosas. Así que entonces, por ejemplo, 2 más 3 es 5, porque si tengo 2 piedras y agrego 3, me dan 5 piedras en total. 5 más 3 es 8, porque si tengo 5 piedras y agrego 3, me dan 8, y así sucesivamente. 3 menos 2 es 1, porque si tengo 3 piedras y yo saco 2, me queda 1. 8 menos 3 es 5, porque si tengo 8 piedras y saco 3, me quedan 5, y así. Entonces, por ejemplo, si tengo 5 piedras y le saco 2, eso me da 3 piedras en total. 5 menos 2 es 3 entonces. En algún momento de la historia, en el mundo occidental, el primero parece haber sido Diofanto de Alejandría en el siglo III después de Cristo, algunos matemáticos, en algún momento se preguntaron si se podía realizar el cálculo 2 menos 5. No 5 menos 2, sino 2 menos 5. ¿Cuánto daría 2 menos 5? Pensemos un minuto esta pregunta. ¿Cuál sería el resultado de la cuenta 2 menos 5? Una primera respuesta que uno puede dar sería, bueno, es 3. 5 menos 2, 2 menos 5 es lo mismo. 2 menos 5 sería 3. Es una respuesta que a uno se le puede ocurrir. Pero esa respuesta en realidad no es muy adecuada, no es la mejor, por lo siguiente. Porque si 2 menos 5 es lo mismo que 5 menos 2, estaríamos como diciendo que tener 5 cosas y sacarle 2 es lo mismo que tener 2 cosas y sacar 5. 5 menos 2 es lo mismo que 2 menos 5, entonces sería eso. Tengo 5 cosas y le saco 2, es lo mismo que tener 2 cosas y sacar 5. Bueno, claramente no es así. No es lo mismo tener 5 cosas que 2, no es lo mismo que sacar 2 que sacar 5. Así que en realidad decir que 2 menos 5 es 3 no sería una buena respuesta. Una segunda respuesta posible, que de hecho históricamente más o menos es la que propuso Blaise Pascal, matemático francés, en el siglo XVII, es decir, 2 menos 5 es 0. Tengo 2 cosas, saco y no me queda nada. Me queda 0. 2 menos 5 sería 0, es una respuesta posible, que a uno se le puede ocurrir. Pero tampoco es una buena respuesta. ¿Por qué? Porque, podemos decir así, no es informativa. Porque veamos esto, 2 menos 2 es 0, claramente. Si tengo 2 cosas y saco 2, me daría 0. Entonces 2 menos 2 sería lo mismo que 2 menos 5, me daría la misma respuesta, 0. También sería 0, 2 menos 3, 2 menos 10, 2 menos 20, 2 menos 500. Entonces, de alguna manera, esa respuesta 0 me está quitando la información de cuánto resté. Daría lo mismo restar 3, 2, 7, 20 o 500. Insisto, me quita la información de qué número resté. No es informativa, no es una buena respuesta tampoco. Entonces, una respuesta que uno podría decir ante esto es decir, bueno, entonces no es nada. Quiero decir, nada. No existe, no se puede hacer ese cálculo. Porque si no es 2 menos 5, no es 0, no es 1, claramente no es 3, como dijimos antes, tampoco claramente es 1, ni 2, ni 7, no es ningún número natural. 2 menos 5 simplemente no se puede hacer. Esa es una respuesta posible. 2 menos 5 no existe, es un cálculo imposible, que no puede hacerse. Y en cierto modo esa respuesta es correcta porque es verdad que si me mantengo dentro de los naturales, si me restringo a trabajar dentro de los naturales, efectivamente 2 menos 5 no puede hacerse. 2 menos 5 no da como resultado ningún número natural. Pero los matemáticos no se dan por vencidos fácilmente, y entonces lo que dijeron es, bueno, no se puede hacer dentro de los naturales, agrandemos el conjunto de números, agrandemos los números posibles, agrandemos los resultados posibles, los resultados que admitimos. Se crea entonces el conjunto de los números enteros. Los enteros contienen a los naturales, o sea, el 0, 1, 2, 3, etc., y agregan nuevos números, números que permiten darle una respuesta al cálculo 2 menos 5. ¿Cuánto daría 2 menos 5 dentro de este conjunto ampliado que ahora serían los enteros? Bueno, 2 menos 5, pensemos esto de nuevo. 2 menos 5 no es 3, ya dijimos, pero de alguna manera se parece a 3. Hay un parentesco con el número 3. Entonces 2 menos 5 se dice que su resultado es el opuesto de 3. El opuesto de 3 no es 3,
pero es un número que tiene cierto parentesco, cierto parecido con el 3. Entonces 2 menos 5 es el opuesto de 3. Este conjunto de números naturales contendría entonces al 0, el 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y además al opuesto del 1, al opuesto del 2, al opuesto del 3, al opuesto del 4 y así sucesivamente. Esos números todos juntos forman los enteros. Entonces 2 menos 5 daría como resultado el opuesto de 3. ¿Cómo indicamos el opuesto? ¿Cómo designamos, cómo distinguimos al opuesto del número natural 3? Los antiguos chinos habían llegado a esta idea, no algebraicamente, los chinos llegaron a esta idea por una concepción diferente de la naturaleza, del mundo, donde la idea central es que toda fuerza tiene su opuesto. Para todo yin existe el yang. Entonces los chinos decían el 3 tiene que tener naturalmente su opuesto, y ellos distinguían el número de su opuesto con el color de tinta con el que lo escribían. El 3 lo escribían con un color rojo, el opuesto de 3 con un color negro. Esa sería una manera de distinguirlos posible. Otra manera podría ser, por ejemplo, dibujarle el 3 alrededor de un círculo, dibujar un círculo alrededor de 3, quiero decir, o dibujarle un cuadrado alrededor, o una florcita, alguna cosa, algún símbolo, alguna cosa que los distinga al 3 de su opuesto. En el caso de los matemáticos occidentales modernos, lo que hacen, la manera de distinguir al opuesto de 3 es escribir menos 3. El menos 3 es el opuesto de 3. Pero cuidado con esta escritura. Ese menos, del menos 3 que estoy diciendo, no es una resta. Aunque es el mismo signo que uno usa para indicar la resta, no es que estoy restando 3. El menos 3 indica el opuesto de 3. Entonces de esta manera 2 menos 5 es menos 3, pero sería mejor leerlo como que 2 menos 5 es, como dijimos antes, el opuesto de 3. ¿Y qué relación tiene el 3 con su opuesto, o cualquier número con su opuesto? ¿Qué parentesco, qué relación hay? Que sumados dan 0. Si yo sumo 3 con el opuesto de 3, el resultado es 0. Después más adelante vamos a desarrollar más esta relación.